Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia de Defensores de la Fe de Guayama y de todos aquellos que nos sintonizan en el canal Aurora. Amigos de la Iglesia, público en general. En estos momentos vamos a pasar al comentario sobre esta porción bíblica que hemos leído, que es 1 Samuel, capítulo 14. Le vinieron unas dificultades encima y él tuvo la unción y obedeció a Dios. Él pudo bregar con esas dificultades y vencerlas. Pero cuando él dejó de confiar en Dios, no tuvo la capacidad, a pesar de que tenía los talentos, tenía las capacidades, mientras él estuvo contando con Dios, obedeciendo a Dios, pudo trabajar con todo muy bien. Pero cuando él se olvidó de Dios y empezó a confiar en sus propias capacidades, ahí fue el fracaso de Saúl. Entonces nosotros nos enfrentamos a la vida, nosotros que tenemos familia, que tenemos hijos, que hemos pasado por este proceso de vida, y también los que no han tenido hijos y no han tenido familia, saben que se plantean muchas situaciones de enfermedad, de la vida en sociedad, de los retos que plantea vivir en la sociedad. Y sencillamente nos dedicamos a quejarnos, ¿verdad? Quejarnos. O decidimos que vamos a luchar con la ayuda del Señor, ¿eh? A luchar con la ayuda del Señor. Tenemos nuestras capacidades, unos más, otros que otras. Tenemos nuestras debilidades, ¿ok? Nuestras áreas a mejorar. Pero dice la palabra de Dios que en nuestra flaqueza es que se gloria el Señor. Malo es cuando no reconocemos nuestras debilidades y creemos que todo lo podemos resolver nosotros. Así que esto es como manera introductoria, porque esto tiene que ver mucho con la lección de hoy. Esta lección que está en 1 Samuel, capítulo 14. En el video que yo le di por adelantado, le discutí a grandes pasos el capítulo completo, el contexto completo de 1 Samuel 14. Pero obviamente en lo que tenemos aquí hoy, en el tiempo que tenemos, no podemos hacer esa discusión completa. Pero sí es bueno que tengan esa referencia, esa ubicación. Vamos a coger aquí un incidente que se dio en este momento, que fue en el año más o menos 1000 antes de Cristo, 1040 antes de Jesucristo, y que tuvo que ver con
los filisteos. Por eso yo en el video le puse un material bastante extenso sobre los filisteos. ¿Por qué? Porque los filisteos se mencionan mucho en la Biblia. Ya no escuchamos mucho, pero yo escuchaba personas, hace como 2 o 3 años, en una convención de los defensores, escuché a alguien que dijo, ese filisteo, un médico que le dio una mala noticia a un hermano de una enfermedad bien seria, tenía un tipo de cáncer y eso. Y él le llamó al médico, eso es un filisteo, tenía coraje con el médico, lo cual es natural, ¿verdad? Pero el Señor me sanó. Este es testimonio. Bueno, los filisteos hoy en día, pues, es sinónimo de decirle a una persona que es falsa, que no es buena. Ese es el significado de esta palabra. Los filisteos fueron un pueblo que, si nosotros nos ubicamos aquí en el mar Mediterráneo, según algunas referencias históricas, nos dicen que se originaron en la isla de Creta. La isla de Creta, que está bastante cerca después de Grecia, con las diferentes partes de Grecia. Pero que eventualmente se establecieron, esta aquí es la Palestina, de los tiempos bíblicos, siempre repasamos Galilea, Samaria, Judea, Decápolis, Perea. Se establecieron en esta franja aquí, en el suroeste de la Palestina. Entonces, eran un pueblo que tenían unas grandes capacidades económicas, se dedicaban al comercio, pero también eran unos guerreros bien agresivos. Ya para la época en la que estamos haciendo referencia aquí, ellos estaban aquí en esta franja costera, pero también estaban más hacia la parte donde estaba establecido, donde trataban de establecerse en ese momento, estaban en ese proceso los israelitas. Los filisteos se vienen mencionando en la Biblia desde el Génesis. Ya vamos hablando de aproximadamente 2000 años antes de Jesucristo. Y terminaron básicamente su existencia histórica precisamente en estos momentos históricos que vamos a estudiar hoy, en que tienen estos enfrentamientos con el pueblo de Israel y otros muchos enfrentamientos hasta que finalmente son derrotados. Así que esta es la memoria que tenemos de los filisteos. Les quiero añadir otro detalle. Ellos dominaban la técnica del hierro. Y esa técnica del hierro era muy importante para los utensilios, ¿verdad? Igual como es en el día de hoy, y también para la fabricación de armas. Mientras que los israelitas, en términos del dominio de los metales, lo que ellos podían manejar más era el bronce. Pero con el bronce no se podían producir unas armas tan efectivas como las que se pueden producir con el hierro, porque el hierro es más duro y se puede afilar más. De hecho, los israelitas desconocían la técnica de poder afilar bien sus armas de hierro, que no tenían muchas, y acudían a veces a los filisteos para que los filisteos lo ayudaran a molar sus armas. De hecho, era una convivencia que en algún momento fue pacífica, y en otro momento, como lo que estamos viendo aquí hoy, pues fue de confrontación. Y el otro detalle que tenemos que saber para entender bien en lo que estamos leyendo hoy, es que había muchos israelitas que vivían dentro del pueblo de los filisteos, del área de los filisteos. Eran infiltrados. Ellos estaban allí como amigos, como supuestamente bona fide, pero realmente eran infiltrados israelitas. Y eso, apúntenlo bien, porque cuando ahorita repasemos estos versículos, van a entender una parte ahí. Cuando habla de la yugada, que se menciona ahí, una yugada es aproximadamente 32 hectáreas. ¿Y qué fue lo que sucedió aquí? Saúl tenía un hijo. Saúl estaba en este momento en el apogeo de su poder. No había recibido ya un segundo reconocimiento y aceptación, pero después este incidente lo reconoce
auspiciado por el pueblo y porque Samuel así lo permitió. Y aquí vamos a ver que Saúl, que era un hombre alto, que era guerrero, que era buen planificador bélico, era un buen general. Una de las características que se revela aquí es que él era impulsivo. ¿Usted sabe lo que es una persona impulsiva? Una persona que no controla bien sus emociones. A veces dice cosas y hace cosas de las cuales después se arrepiente. Y uno de los grandes errores que él cometió fue, se relata aquí en este capítulo 14, ante unas acciones que hizo su hijo Jonatán, de tomar una iniciativa sin su autorización, que esto es lo que estamos viendo aquí. Él reacciona más adelante en el capítulo, que no lo vamos a estudiar hoy, pero que se lo comentamos en el video, desautorizando eso, y además de ser impulsivo, de esta impulsividad lo llevó a decretar algo que no era favorable para sus guerreros. Porque esto es como una primera incursión que hace Jonatán aquí. Más adelante vienen los israelitas, gracias a ese proceso que él se dio, y pueden derrotar a los filisteos en esa batalla. ¿Sí? Pero Saúl no sabía de lo que había hecho Jonatán en ese momento. Y les dijo a los soldados, y después que habían conquistado a los filisteos, en esa ocasión, porque esto no fue la derrota definitiva de los filisteos, les dice, no coman de la sangre de los animales que estén chorreando sangre, porque eso estaba estrictamente prohibido en el pueblo de Israel. Los israelitas tenían que sacarle la sangre a los animales para comérsela. Eso es una idea que hay dentro del judaísmo, que podemos entrar otro día en detalles en cuanto a eso. Entonces Saúl no sabía eso, así que Saúl y los hombres que tenía con él pues, se lo comieron. Entonces él dijo, el que haga eso lo vamos a matar. Y finalmente dice, aunque sea mi hijo el que lo haya hecho, va a haber muerte. Entonces las propias personas que estaban alrededor de él, sus soldados, sus líderes, le dijeron no, porque ese hijo tuyo obró siguiendo la voluntad de Dios, inspirado y guiado por Dios. Por eso es que esta lección se dice, solo triunfa el que es sensible al Espíritu de Dios, porque Jonatán fue sensible a la guía de Dios. Y Saúl lo era también, pero Saúl no tomó conciencia de sus debilidades. Y eso es difícil, hermana. Es difícil tener conciencia de nuestras debilidades, porque y es bien importante también, porque es la única forma que nosotros vamos a poder arreglar nuestro comportamiento, nuestra vida, conforme a la voluntad de Dios. Porque no podemos escribir nuestra propia ley, tenemos que seguir la ley de Dios. Así que una vez dicho esto, vamos a entrar a lo que yo he llamado la parte del podcast de estas lecciones. Vamos entonces aquí a tomar estos versículos. El primero lo va a leer la hermana Betsaida López Mora, junto con su hermana Frede y... Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos muchachitos, quizás hagan algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Amén. Siga leyendo, hermano, por favor. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Continúe. Dijo entonces
Jonatán, Jonatán, vamos a pasar voy a pasar a esos hombres esos hombres y nos mostraremos nos quedaremos a ellos. a ellos. Continúa. Si nos dijere así, Al día así. espera Espera hasta que lleguemos que lleguemos a vosotros, con nosotros. entonces Entonces nos estaremos nos estaremos en nuestro lugar en nuestro y lugar, subiremos seremos a ellos. a ellos. Mas si no dijere así, Dejémonos así subid a nosotros, con nosotros. entonces Entonces subiremos, subiremos. porque Jehová Jehová lo ha entregado entregado a nuestras manos, nuestras manos. y esto Esto no será no será por señal. de señal. Y esto no será por señal. Continúa con el 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí He aquí los hebreos que hebreos salen que salen de las cavernas de camino, donde se habían habían escondido. Ok, esos hebreos que estaban en las cavernas, donde se habían escondido, no fueron los que estaban con Jonatán, que eran dos nada más. Eran los que estaban infiltrados ya. Por eso pudieron tener esta victoria en ese momento. Aquí lo que se escribe fue la estrategia de Jonatán para hacer una avanzadilla, como se diría en términos militares, de infiltrar y hacer un daño y preparar el terreno para los otros, cuando viniera las fuerzas grandes del ejército israelita. Yo le pediría a la hermana Betsaida, que ella es una estudiosa de la Biblia con un título doctoral No, en eso- divinidades, eso que me es- haga un comentario sobre eso. Dice, ¿verdad? Cuando yo leí esta porción bíblica casi a las 2 de la mañana, y me llamó mucho la atención de que siendo Saúl el jefe del ejército, Jonatán tuvo más visión que el jefe y tuvo más confianza en Dios. Y muchas veces la visión del líder y la visión de Saúl y la visión de Jonatán eran dos tipos de visiones, donde Jonatán confió más en Jehová y Saúl iba a consultar en esa costumbre. Y vemos aquí, ¿verdad?, que muchas veces ya Saúl como que está perdiendo esa visión de líder, esa visión de un rey, esa visión de que no está tan conectado con Jehová, y nos enseña que podemos tener un título y si no estamos conectados con Dios, pues nada podemos hacer, porque es el centro de la fuerza de nuestras vidas. Así que nos enseñan, ¿verdad?, a que permanecer firmes en el concepto, en la palabra de Dios, y confiar en Dios, no importando lo que el ojo humano vea. Pero si Dios nos dice marchemos, vamos a marchar con fe. Amén. 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 Esta es la temática sobresaliente de este estudio. Ella hace referencia también aquí a algo que está en el resto del capítulo, que tiene muchos versículos, tiene como más de 40 versículos, y es a que Saúl, mientras Jonatán estaba llevando a cabo este ataque inicial, él consultó a los sacerdotes como era uso y costumbre, y usaban la técnica del Urim y el Tunim. Eran dos piedras que estaban en el efod. El efod, ¿qué era? El chaleco que usaba el sumo sacerdote. Tenía muchas piedras de muchos colores, y habían dos. Y se le planteaban las consultas al Señor en los términos de sí o no. Por ejemplo, yo le consultaba, voy a pasar por ese camino, sí o no. Una piedra significaba sí y otra significaba no. Eso era legítimo, era de Dios, lo hacía Saúl. Después, más adelante, él deja de confiar en Dios y de consultar a Dios, y cae en las fallas que tuvo, que es lo que estamos reflexionando hoy en día, en este día de hoy, de por qué Saúl fracasó. Y ya hemos aprendido bastante de esto. ¿Por qué Saúl fracasó? La hermana ya, bueno, vamos entonces con la hermana Naida, que va a seguir leyendo aquí. Ajá. Y los hombres. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a vosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán
trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada. El comentario, Naida, hermana Naida. Bueno, Aquí se describen unos hechos, pero lo que estamos enfatizando Ajá. es el comportamiento y las reacciones y las decisiones de Saúl para nosotros poder aprender de lo que sucedió. Ok. Lo que pasa es que Saúl empezó a actuar por su voluntad y entonces pues dejó a Dios atrás, en otras palabras, mientras que Jonatán como sea el nombre de él, porque algunas veces dicen Jonathan y otras veces Jonathan. La verdad que de cualquier forma que lo Ajá. digamos está bien. Ok, pues él se dejó llevar por Dios y entiendo yo que Dios fue el que pues hizo todo, o sea, el que mató los hombres, pudieron ellos dos matar 20 hombres, que eso en realidad en tan poco tiempo, Exacto. eso no lo pueden hacer, en sí fue Dios que estaba con ellos y permitió pues que esos hombres murieran, para que ellos pudieran Y seguir también adelante. salieron los que estaban en las Y cavernas ¿verdad? infiltrados, salieron y participaron. Salieron y participaron. Así que él hizo Bueno, unas lo que acciones pasa bélicas, exactamente, contando con la ayuda del Señor, que pero funcionaron. fue contando Dios lo permitió. Ese es el punto esencial de esta lección. Sí. Que nosotros, ante las dificultades que tengamos, ante los retos que tengamos, ante las batallas que tenemos que librar en nuestra vida, tenemos que contar con nuestro Señor. Pasamos ahora con la hermana Adelaida, los últimos versículos. El 15. Sí. Y hubo pánico entre el campamento y por el campo, y toda la gente de la guarnición, los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Sí, ya tuvieron una victoria total. Amén. Comentario, hermana Adelaida. Ok. Vamos entonces, fíjense que nosotros hemos podido estudiar este pasaje a través, ¿verdad?, de la metodología del canal Aurora, de YouTube, y esta participación de ustedes. Lo que yo sí quisiera es que me dijeran dudas, preguntas sobre el libro como tal de Samuel, de 1 Samuel. Yo tengo un video completo con los datos generales sobre el libro que les pueden ayudar a aclarar algunas dudas adicionales. Aquí hay un bosquejo general de este libro. El nacimiento del nuevo líder, la necesidad del nuevo líder, la transición de Elías a Samuel. Se reconoce a Samuel como el nuevo líder de Israel, la judicatura de Samuel, la necesidad del liderazgo de Samuel, las victorias bajo el liderazgo de Samuel. Y aquí hay que incluir estos incidentes con Saúl, la etapa de Saúl. Hermana Betsaida. Vemos como dice, donde la fe es importante en medio de la situación que podemos nosotros estar pasando. La fe es la base para nosotros el cristianismo, porque sin fe dice que no podemos agradar a Dios. Y vemos aquí nos enseña Jonatán, de que tuvo esa fe en que Jehová Dios, ¿verdad? Para ellos Jehová iba a ser, le iba a dar la victoria, y que le había dado una señal. Si decían el enemigo estas palabras, pues ya estaba seguro de que esa victoria iba a ir seguro. Y que nos, ¿verdad? Y que muchas veces Dios nos habla. Dios dice, yo quiero que el pastor que venga me hable, o el profeta me hable, pero Dios usa muchas maneras. ¿Cuántas veces usted lee una porción bíblica y Dios ahí le está hablando? ¿Cuántas veces usted escucha un cántico y a través de ese cántico Dios le está dando el mensaje? ¿Cuántas veces usted está en su casa, alguien está hablando con usted? Y en esa conversación, mire, Dios le da el mensaje y no tiene que uno estar fanático, porque pues sería la palabra correcta, de que tiene que ser el profeta tal, o voy a la iglesia porque viene tal profeta, o voy a la iglesia porque viene tal apóstol, viene. Si nosotros llegamos a la iglesia sabiendo que Dios usa el medio que Él quiera, como quiera, para darnos el mensaje.
Y aquí lo vemos con Jonathan, donde Dios usó a Jonathan porque tiene un corazón más alineado a Dios que el mismo papá Saúl. Así que eso Sí, es todo. sí. Y fíjense que Jonathan se atrevió. Cuando nosotros tenemos la confianza en Dios, nosotros nos atrevemos. Ahora, si tenemos la confianza en nuestras capacidades y encima de eso no nos damos cuenta de nuestras debilidades, pues eso es una combinación que no va a funcionar. Ese es el resumen de todo esto. La combinación que funciona, Dios nos ha dado unos dones a cada cual. Los va a emplear conforme a la necesidad de su obra. Y nosotros vamos a tener esa confianza en esos dones que Dios nos ha dado, vamos a estar conscientes de nuestras debilidades, pero sobre todo vamos a contar con la asistencia de Dios, con el sostén de Dios. A veces en la vida uno como que le da trabajo tomar decisiones o tirarse por ciertos caminos. Una de las cosas que más paralizan a las personas es el miedo al fracaso. Pues uno tiene que olvidarse del miedo al fracaso. Esto es lo que yo tengo que hacer. Si funciona, bien. Si no funciona, todo está en manos de Dios. Cuando una cosa no funciona y nosotros lo hacemos con nuestro corazón puesto en el interés de servir a la obra de Dios, ya eso es asunto de Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Nosotros regamos la semilla y Él es el que da el crecimiento. Así que yo creo que esto resume bastante bien. Si algún otro hermano quiere decir algo adicional. Dependencia. Nosotros tenemos que depender 24/7 Esta es la palabra clave de nuestro Dios, ¿verdad? De nuestro Padre. Saber que Él es nuestro Padre, que Él quiere lo mejor de lo mejor de lo mejor para nosotros, que Él está ahí para nosotros. No orar para llamar la atención de Él, sino orar porque sabemos que Él nos está mirando, nos está oyendo y nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Exacto, tú sabes. No todo lo que queremos, sino lo que necesitamos. Exacto. Pero a veces nos da más de lo que nosotros pedimos o podemos imaginar, porque la Biblia lo dice. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, cuando Jonathan fue obediente al Espíritu Santo, y él tuvo victoria porque fue obediente. Nosotros a veces el Espíritu Santo nos habla y no somos obedientes, y ahí es que nos metimos en problemas. Muy bien. Y él está aquí. Jonathan fue obediente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hablar y la gente dice, una cosa me habló. Y yo le digo a la gente, no es una cosa, el Espíritu Santo tiene un nombre. Exacto. Tiene un nombre. Y Él nos habla. Y cuando somos sensibles a esa voz, vivimos de victoria en victoria en victoria. Amén. Dios los bendiga, hermano. No creo que haya más que decir con esta lección. Yo estaba preocupado porque es medio complicadita en términos de cuestiones históricas, pero creo que hemos logrado el objetivo. La ciencia es obediencia. Y en resumen, como dice la hermana, obediencia, dependencia, consciente de nuestras capacidades, también de nuestras debilidades y contar con el Señor en todo momento.